quiere que inicie hasta las 4 o hasta las 5? Vamos a ver, ¿dónde me voy? Le llamo 4:30. Le llamo 4:30. ¿Hasta rápido 4:30? ¿Qué querés? ¿Así? No, así. Ya vengo. Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Gerardo? Buenas tardes. Todo bien, todo bien. Vamos a probar. Ahí creo que vos me tenés que habilitar para compartir la pantalla. ¿Ahí? A ver, vamos a ver si me deja. Me dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Epa. ¿Vamos de vuelta? Como te parezca. Fíjate por las dudas si no tenés debes tener la opción ahí para compartir, para habilitarme a mí compartir pantallas. ¿Está compartiendo la pantalla? Dice. No, pero es tu pantalla que estás compartiendo. Bueno. Llame vos. ¿Viste dónde dice? A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estará? ¿No tenés una opción abajo, ahí donde dice compartir pantalla, no tenés más opciones ahí? Voy a probar. Varios participantes pueden compartir de forma simultánea. Gerardo. ¿Cómo? Varios participantes pueden compartir de forma simultánea. No te escuché. ¿Me escuchás? Sí, ahí te escucho, pero recién se cortaba. Varios participantes pueden compartir de forma simultánea. O la otra sería... Seguramente eso. ¿Ahí? A ver, vamos a ver si puedo hacerlo ahora. Sí, ahí puedo. Puedo. ¿Ves ahí mi pantalla? Sí, a vos te veo. ¿Y mi pantalla la ves? Sí, impacto del COVID-19 y Sí, perspectivas perfecto. económicas de la región. Sí. Esa es. Ok. Ahí está. Bueno, perfecto. Cuando estén todos, ustedes mandan. Falta todavía casi 10 minutos, pero... Bueno, mientras tanto me voy a preparar un café. Idem. Ya vuelvo. Ese.
Entonces, ¿no?
Hola, hola. Buenas tardes. Hola Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Estamos esperando que se unan algunos más. Teníamos cerca de 50 inscriptos para tratar de empezar. Digo esto para que estén sabiendo que, bueno, estamos ya 18, por ahí en unos minutos más. Si te parece, Gerardo, ¿tenemos 5 minutos de tolerancia? Ningún problema. Usted es el que manda. Usted Ah, es el no. organizador. Así No, que no hay no. ningún problema. Le hubiéramos dicho eso ayer al ministro de la Producción. ¿Eh? Exactamente, sí. Cambiando de tema y mientras tanto, bastante interesante ayer el video, ¿no? O sea, el video, la charla que dio Culfas. Creo que sobre todo el tema ese que respecto del 814 y de lo que va a haber, o que el decreto que piensan sacar para parques industriales, me parece algo dijo por lo menos. Sí, de hecho, justo pensaba mencionarlo, comentarlo a eso. Creo que lo de mayor aplicación para nuestra zona, por más efecto generalizado, es justamente el 814, que puede generar muchos beneficios a muchas empresas. Las otras serán cuestiones muy puntuales a aquellos que se radiquen en parques industriales o parques tecnológicos, que habría líneas de financiamiento y demás, pero creo que lo más interesante sin duda es esto de aportes patronales y cómo puede beneficiar. Todavía no, si bien no dio los detalles, ¿no es cierto?, pero creo que es un buen indicio de que vuelva a esto, porque justamente con la última modificación salíamos perjudicados. Sí, Así que sin duda esto es una buena noticia. así es. Incluso también dentro de esto es interesante, justo ahora les traigo algunas de las cosas que se hablaron ayer, porque me pareció interesante el decálogo, la parte final de esa presentación que utilizó el ministro Culfas, donde menciona el norte que tiene el gobierno nacional. O sea, ahí después uno puede hacer distintas lecturas, puede coincidir o no, ¿no es cierto? Pero siempre es interesante conocer hacia cuáles son las prioridades, porque de esa forma uno puede aprovechar mucho mejor las oportunidades que se van presentando.
Así que en ese sentido creo que también es interesante esa idea de, ¿cómo es? Del decálogo que presentó de puntos prioritarios para política productiva nacional. Sí, sí. El impacto del COVID. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, ¿qué tal? Estoy esperando la cartita, estoy esperando la carta de Fonseca, ¿eh? O sea que hoy le mandé un mail pidiendo mayor info y están demorando, ya le estoy apurando ya. No, decirle que si no, no van a tener suerte. Sí. Encima, si no arreglo ese, tengo que cambiar de proveedor, así que imagínate lo apurado que estoy. Me imagino. Alejandro, también si quieren pueden grabar la charla esta. Sí, sí, ya estamos grabando. Ah, bueno, está bien, no dije nada entonces. Sí, sí. Siempre, normalmente, para después pasarla a los participantes, y más que nada para tenerla en el canal de YouTube de la Confederación. Ajá, claro, sí, sí. Una herramienta interesante. Sí, sí, Que viste no. que siempre sirve para repasar. Totalmente, sí, aparte por ahí algún número que le interesa a alguien en particular, bueno, lo tiene de esa manera. O algún comentario. A ver, en aras de... Son las 3:05. Ahí están entrando dos más. Seríamos 35, 33. Hola, hola. Sí, hola. ¿Cómo andás, Ale? ¿Cómo andás, Fede? Te reconozco por la voz. Hola, Gerardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Federico? Muy bien. ¿Quieren verme? Voy a traer el mate. Frío acá. En todas partes, en todas partes. ¿Hay mucha gente o no? Y somos Sí. 37. ¡Oh, Fede! Vamos a hablar para abajo, entonces. Bueno, bueno, John, a ver, buenas tardes. Creo que Buenas tardes. teniendo en cuenta el tiempo de tolerancia que nos autoimpusimos, sería bueno arrancar como para tratar de dejarlo a Gerardo que
se explaye. La idea es tener 35, 40 minutos a cargo de Gerardo y después consultas de parte nuestra, como para que en una hora a lo mejor podamos liberarnos todos y seguir con nuestras actividades. Si les parece bien, estamos 40 en el salón. ¿Podemos arrancar? Gerardo, bienvenido. Sí, perfecto, ningún problema. Dale. Si quieren, arrancamos. Bueno, primero que nada, gracias Alejandro y a toda la SEM por la convocatoria, la invitación. La idea y el pedido de Alejandro de esta reunión era mostrar algunos números acerca del impacto que está teniendo esta crisis económica producto de la pandemia y del aislamiento o de la cuarentena, y algunas cositas, algunas reflexiones que podemos empezar a hacer a futuro. Así que bueno, en primer lugar, en esta placa de presentación, lo que les muestro es el mapa del mundo. Esto es el mapa con la cantidad de casos hasta el día de ayer. Y antes de entrar a ver números y a explicar las consecuencias económicas, simplemente una reflexión de cómo ha ido evolucionando la pandemia y cómo ha evolucionado. Primero estaba muy concentrado cuando veíamos este mapita que es de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos. Tenía una concentración muy grande en China, en el sudeste asiático. Después fuimos viendo cómo se fue desplazando esa mancha roja, primero a Medio Oriente, después a Europa, después a Estados Unidos, y ahora estamos viendo que se están empezando a apagar todos los puntos rojos, y el que está comenzando, o los puntos rojos que están comenzando a encenderse son justamente los de Sudamérica. Todos los del continente americano en general, pero puntualmente Sudamérica, con Brasil como uno de los focos que se piensa que va a seguir extendiéndose todavía en las próximas semanas. Esto es interesante porque lo que hablemos justamente tiene que ver con esta dinámica, que no es una sucesión o no es un fenómeno que atacó a todo el mundo al mismo tiempo, sino que fue desplazándose por todos estos países. Bueno, vamos a la primera. A ver si podemos. ¿Está? Bueno, primero que nada, para explicar un poco la cuestión teórica o metodológica de cómo podemos analizar esta crisis económica, vamos a ver de que esta crisis del coronavirus nos ataca por dos vías. Primero es un shock de oferta. Al principio, cuando comenzó en China, puntualmente en la ciudad de Wuhan, ciudad que concentra gran parte de la producción industrial de China, esto implicó que la producción industrial de China en esa zona se paralizó. Y eso generó una enorme cantidad de consecuencias globales. Por ejemplo, una de las principales, o de las primeras consecuencias, fue en la industria automotriz, porque gran parte de las ensambladoras o de las automotrices del mundo tenían como principales proveedores a empresas que tenían o que estaban radicadas justamente en esa ciudad de China. Con lo cual hubo un corte de suministros industriales y empezaron a paralizarse la producción de autos en todo el mundo, no solamente en China. Después, bueno, por cierre de proveedores, también caída de las importaciones, restricciones al comercio internacional, porque esto a su vez implicó de que en estos lugares haya se haga mucho más complejo todo lo que sea transporte, no solamente por camión, por trenes y por barco. Y a su vez, después todo este nerviosismo generó una caída del crédito internacional, esta idea de flight to quality, o ir hacia activos de mayor calidad. Eso por el lado de la oferta. Pero después tenemos una segunda ola que hace referencia al shock de demanda, que es, una vez que empiezan a llegar las cuarentenas o estos periodos de aislamiento, hay una caída de pedidos de compra, tanto locales como de clientes locales de Argentina como del exterior. Hay una caída de la demanda interna porque no podemos movilizarnos, y todo esto redunda en una caída en la recaudación de impuestos nacionales, provinciales y municipales. Bueno, esto es lo que vamos a tratar de ver ahora de forma
bastante rápido porque son muchos temas, pero vamos a tratar de dar un pantallazo a todo esto. Primero vamos por el impacto internacional. Según la Organización Mundial del Comercio, hay 3 escenarios para esta crisis económica a nivel mundial. Primero vamos a hablar del mundo, después vamos a hablar de la Argentina. El escenario optimista o B corta, que implicaría aproximadamente 3 meses de home office o de trabajo a distancia en cada uno de los países, o en la mayor parte de estos países, implicaría una caída abrupta de la actividad y una recuperación también muy fuerte de la actividad con posterior a encontrar ese piso. Según estas proyecciones, para este año América Latina caería un 5,3% y el mundo caería un 8%, un 4,8%. Y el año que viene tendríamos recuperaciones muy similares a estos valores, de casi el 5 y 4,2%. El segundo escenario es el de una U, implicaría una caída, mantener esos niveles muy bajos por varios meses, porque estarían justamente fundamentados en la idea de que habría 6 meses de home office, y esto después tendría una recuperación bastante rápida después de esos meses. Esto implicaría, fíjense, en el 2020 una caída de casi el 10% para América Latina y del 9% para el mundo, y recuperaciones similares casi de esos niveles para el año que viene. Y finalmente el escenario pesimista, que implica una caída muy fuerte, y a su vez mantenernos en esos niveles de actividad muy baja por varios meses, por lo menos por todo este año, e implicaría 12 meses de home office. Este escenario implicaría una caída de América Latina del 12% y del mundo del 11%, y una recuperación muy lenta el año que viene, de apenas el 3% para nuestra región y para el mundo. Ahora vamos a ver que si bien es imposible decir cuál de estos escenarios va a ser, porque todavía no sabemos cuánto se va a extender la cuarentena, en muchos países, si bien se habla de reactivación, hay muchos también países que están temiendo una segunda ola de este coronavirus, así que les quise traer los 3 escenarios para que vean cuáles serían las consecuencias. Hasta ahora, la mayor parte de los análisis se manejan con el escenario optimista, de 3 meses de home office, y creo que es algo bastante acertado, sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó en China, lo que está pasando en Europa, y lo que pasa también en nuestro país, o lo que estaría pasando en nuestro país. A partir de esto, fíjense, acá les traje números de la CEPAL, donde van a ver la evolución de la tasa de crecimiento del PBI latinoamericano desde 1900. Y las proyecciones del escenario optimista que les mencioné recién, que es de una caída del 5,3% para el PBI de esta región en este año 2020, sería la mayor caída desde 1900, solamente comparable con el crack del 29. Fíjense que según este gráfico, la única caída similar es la del crack del 29 o la de la Primera Guerra Mundial. Pero incluso, insisto, estos son los escenarios optimistas que recién hablamos. Cualquier otro escenario sería mucho peor. Por lo tanto, estamos hablando de una crisis sin precedentes, no comparable con la del 2008-2009, y esto es a nivel mundial. Dentro de esto es que tenemos que hacer el análisis después regional y nacional. Dentro de esta caída muy fuerte, vamos a ver que obviamente no todos los países se van a comportar o se están comportando igual. Fíjense que la Argentina caería, según estas proyecciones, en este caso del Fondo Monetario y de la CEPAL, entre un 6,5%. Los más pesimistas hablan de una caída del 8-9%, teniendo en cuenta, pero insisto en esto, todas estas son proyecciones oficiales, teniendo en cuenta una cuarentena que oficialmente se podría extender 15 días más, pero más allá de eso no se pueden hacer proyecciones, porque no sabemos cuáles van a ser las medidas del gobierno nacional. Otros países para compararnos de la región, muy cercanos a nosotros, tenemos Brasil, que caería un poco menos que nosotros, 5,5% aproximadamente, y Paraguay con una caída mucho más leve, de apenas el 1,5, 2%, debido a su estructura productiva y su carácter de productor
y exportador principal de alimentos, que son los que menos han caído los precios internacionales a nivel mundial. A su vez, también todo esto está relacionado con la capacidad de cada uno de los países para enfrentar fiscalmente este tipo de crisis. Y esto acá les muestro un cuadro que presentó el diario o la revista The Economist, donde muestra a la Argentina, y está destacada, en 4 variables: deuda pública, deuda externa, el costo de endeudarse, o sea, la tasa de interés internacional en el caso que decida utilizar o recurrir al crédito internacional, y la cobertura de las reservas. Y vamos a ver que estamos no muy bien posicionados, principalmente muy mal posicionados en la tasa de interés por el riesgo país que tenemos. Esto significa de que la Argentina cuenta con pocas herramientas para enfrentar esta crisis, producto justamente de esta debilidad en estos 4 aspectos. Y es por eso justamente que la mayor parte, acá tenemos un cuadro, esto es de la Universidad de Harvard, un mapa, donde nos muestra las políticas fiscales que anunciaron los distintos gobiernos y que han aplicado hasta el momento cada uno de los gobiernos del mundo relevados. Y hasta el momento esto implicaría para la Argentina aproximadamente 2% del PBI, cuando hay países que tienen valores mucho más y políticas fiscales mucho más agresivas en este sentido, justamente porque tienen la posibilidad en base al cuadro justamente que les mostraba anteriormente. Y es por eso que justamente decimos que el gobierno nacional, la principal herramienta de política pública que tiene hoy, o para financiar la política pública en estos meses, es la emisión monetaria, justamente. Después, al final, si quieren, hablamos un poquito más de eso, pero seguramente no será a través de deuda o a través del uso de reservas, porque no tenemos gran disponibilidad. ¿Sí? A partir de esto, hablemos ya de los datos locales y qué es lo que está pasando con esta crisis en nuestra región. Ya hablamos a nivel mundial, veremos qué es lo que pasa localmente. Y así, por ejemplo, vamos a ver, este es un indicador del Banco Interamericano de Desarrollo, que nos muestra la evolución de la congestión de tránsito en los distintos países, y vamos a ver cómo todos los países latinoamericanos, acá hay algunos solamente que me pareció interesante destacar, tienen una caída muy fuerte a fines de marzo, producto de que comienzan estas cuarentenas, o estos aislamientos preventivos, y a partir de ahí lentamente comienzan a recuperarse. Fíjense que actualmente Argentina está con un 70% menor de congestión de tráfico, de tránsito por automotores o de automóviles en el país, comparado justamente con la primera semana de marzo. Si vamos a algunos otros indicadores, pero no de movimiento de autos, sino de movimientos de personas, esto se hace con localización de GPS de los celulares, vamos a ver de que Argentina actualmente tiene un nivel de vuelta, una recuperación después de las primeras semanas de aislamiento muy drástico, pero que todavía tenemos niveles de aproximadamente un 40% menos de movilidad de personas a más de 1 kilómetro o más de 1 kilómetro por día. Eso implica que no solamente van a hacer las compras esenciales, sino que van al centro, van a hacer visitas, van a pasear y demás. En el caso de Misiones y Corrientes, acá en el cuadro de la derecha, vamos a ver de que la recuperación fue un poquito más rápida que a nivel país. Fíjense, Misiones tiene una caída, si lo comparamos justamente contra ese primera semana de marzo, del 36% y de Corrientes del 33%, cuando en Argentina es más del 40%. Estos son datos de la semana pasada, así que creo que son por demás válidos y relevantes para entender qué es lo que está pasando en nuestra región. A partir de ahí también es posible, a través de los indicadores de los reportes de movilidad de Google, también con la misma metodología que utiliza el Banco Interamericano de Desarrollo, pero en este caso vamos a compararnos con los valores promedios de enero de este año. Y fíjense cómo la dinámica de las personas, o a dónde van las personas en el total país y en cada una de las provincias, va a variar según sea el rubro. Fíjense una caída muy fuerte que hubo del 60%, 63%, 65% para las provincias del NEA
en movilidad de las personas que van a los comercios minoristas de cada una de estas provincias. Una caída que es mucho menor en el caso de comestibles y farmacias, fíjense, una caída del 28-27%, y en el caso de lugares de trabajo, tenemos caídas del 16 o 17% solamente. Acá una aclaración muy importante es que nos estamos comparando con enero de este año, por lo tanto estamos comparando con el mes de menor actividad y menor cantidad de ventas minoristas, con lo cual hablar de una caída del 60% con respecto a ese mes es una caída muy fuerte, y ustedes lo saben mucho mejor que yo, no tanto mirando estos datos, sino mirando seguramente el flujo de caja de cada una de sus empresas. De todas maneras, es destacable que puntualmente en comercio minorista las caídas, emisiones y corrientes fueron menores a lo que sucedió en el total país o en las provincias o las jurisdicciones donde hubo una reducción muy drástica de estos indicadores, como por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, que prácticamente lidera casi todos estos indicadores. A partir de ahí también podemos ver, en base a las declaraciones juradas que presentaron las empresas ante la FIB, ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, para recurrir justamente a este instrumento de financiamiento, de ayuda de pago de salarios, y ahí vamos a ver de qué emisiones, en este gráfico vamos a tener dos ejes. El eje en vertical nos muestra la modificación de la facturación de estas empresas por rubro con respecto a igual periodo del año pasado. Esto es abril de este año contra abril del año pasado nominal. No estamos hablando de caídas reales, sino caídas nominales. Y por otro lado tenemos en el eje horizontal la cantidad de empleos formales registrados en cada una de estas industrias en nuestra provincia de Misiones. Y vamos a ver de que hay algunas industrias, algunos sectores, donde hay una caída muy fuerte, mayor al 50% de caída nominal de su facturación. Estos sectores, que son industria, comercio, construcción, hoteles, restaurantes y servicios culturales y deportivos, explican en la provincia de Misiones el 55% del empleo privado formal. ¿De qué estamos hablando acá? Estamos hablando de caídas de la facturación del 50% nominal, que en términos reales, con una inflación de casi el 50%, estamos hablando de caídas de la facturación del orden del 70% o más todavía. Obviamente, con un impacto muy grande en el empleo, como ven ahí en esta misma diapositiva. Pero a su vez, cuando hablamos de impacto en el empleo en la provincia de Misiones, tenemos que recordar de que uno de los problemas del mercado laboral de la provincia de Misiones, tal vez el gran problema del mercado laboral en nuestra provincia, es el empleo informal, porque estos son los que no están pudiendo salir a trabajar, son los más vulnerables en esta situación, porque no pueden acceder a un certificado, a un permiso para circular y para ir a trabajar. Y fíjense que en la ciudad de Posadas, que es el único lugar donde se mide la provincia, esto lo mide el INDEC, con la encuesta permanente de hogares, estamos hablando en todos los periodos, no solamente el año pasado, sino prácticamente es algo ya estructural de nuestra ciudad y diría de nuestra provincia, 1/3 del empleo privado es informal en nuestra ciudad. Esto significa de que estamos hablando en total para la provincia de Misiones, con datos proyectados, estaríamos hablando aproximadamente de casi 100.000 puestos de trabajo en situación de informalidad y por lo tanto muy vulnerables ante esta situación de aislamiento preventivo y de no tener permiso para trabajar. Sin duda este es el mayor impacto, y esto va a ser lo más dramático que en cuanto a necesidades que se van a presentar dentro de los próximos meses, una vez que pase la cuarentena, pase la pandemia o ya hayamos pasado ese pico, seguramente el impacto en el empleo va a ser lo que más nos va a preocupar. A partir de ahí les muestro algo que el día de ayer, en una reunión justamente que organizamos desde la Fundación Mediterránea, donde lo tuvimos como disertante al ministro de la Producción Nacional, el ministro Culfas,
mostrar algunos datos que me gustaría presentarles. Acá tienen la ayuda del Gobierno Nacional justamente al pago de salarios, al trabajo y la producción. Fíjense por provincias la cantidad de empleados. En el caso de Misiones, los beneficiarios han sido, o esto llega a casi 40.000 beneficiarios de empleo privado formal, siempre hablamos, sobre un total de 110.000 puestos de trabajo privados formales de la provincia de Misiones. O sea, estamos hablando aproximadamente de un 35% del empleo privado formal ha sido beneficiario de este tipo de planes. En el caso de las provincias de Chaco y Corrientes, los valores son menores, 27.000 puestos de trabajo en Chaco, 25.000 empleos en Corrientes y en Formosa solamente 7.000. Así que sin duda esta herramienta ha sido utilizada y ha llegado a gran parte de las empresas de la provincia. De hecho, si queremos ver estos datos por empresa, este dato de ayer también el ministro lo mostró y acá se los traigo. En la provincia de Misiones hay 3.800 empresas que han utilizado este beneficio, se han adherido y han utilizado este beneficio, un poco más que en todas las otras provincias del NEA, principalmente de Chaco y Corrientes, que son las provincias con las cuales siempre nos comparamos. A partir de esto también me pareció interesante mostrarles otro dato que el día de ayer pudimos conversarlo con el ministro Culfas, es la evolución de la actividad en cada una de las provincias. Déjenme explicarles cómo funciona este gráfico. En las barras, que acá las tienen en color amarillo o rojo, tienen la actividad o el porcentaje del empleo privado formal, siempre en relación de dependencia, del sector privado, en cada una de las provincias que estaba trabajando o estaba autorizado a trabajar el día 20 de marzo, o sea, cuando comenzó la cuarentena. Fíjense que en todos los casos en el NEA estamos hablando de 42, 44%, salvo Corrientes, que es un poquito más, 52%. ¿Qué es lo que pasa con el último día de la semana pasada, el día 29 de mayo? Vamos a ver de que en estas provincias aumentó drásticamente, en todas en realidad, aumentó la cantidad de empleo autorizado a trabajar, y que está exceptuado de este confinamiento, de este aislamiento preventivo. En el caso de Misiones estamos hablando ya del 75% de los trabajadores privados formales, siempre hago esa aclaración, porque no nos tenemos que olvidar de ese tercio de empleados informales que hay en la provincia de Misiones. En el caso de Corrientes, 86%, Formosa casi el 80% también, y Chaco un poco más retrasado, evidentemente por los alcances y la gran cantidad de casos de coronavirus que hay todavía en esa provincia. Seguramente se va a demorar bastante más la liberación parcial de este confinamiento, pero vemos que de alguna forma ha comenzado a liberarse y creo que es una buena noticia. Podríamos pedir más, por supuesto, pero creo que es una buena noticia en este sentido. Otro dato que también me parece interesante mostrarles, fíjense, como indicador de actividad, miren, estos son valores nacionales, la evolución de ventas de combustibles, naftas de todo tipo, naftas común, super y premium, en el cuadro de arriba. Fíjense, estos son semanas, la primera semana de marzo, las semanas que están en verde son aquellas semanas que están o que son previas a la cuarentena, al aislamiento, con base 100 primera semana de marzo para hacer valores comparables, más fáciles de graficar. Fíjense la caída muy drástica en la última semana de marzo, cuando comienza el confinamiento, y a partir de ahí comienza lentamente a crecer. Actualmente estamos un 60% abajo de los valores que teníamos antes de esta cuarentena en ventas de nafta, que sin duda es un indicador de consumo principalmente, mientras que las ventas de gasoil son más asociadas a la producción o a la actividad agrícola, ganadera y a la producción en general. Fíjense en el caso del gasoil, la recuperación fue más rápida, actualmente estamos apenas un 30-35% abajo de los valores previos a esta cuarentena.
mucho mejor este indicador que en el caso de naftas. Y un poco esta ya es una de las cosas que una de las observaciones que vamos a ver en una gran cantidad de indicadores, y que podemos verlo tanto en lo que les mencionaba hoy de movilidad y cantidad de personas que se mueven a los distintos tipos de comercio, distintos tipos de negocios. Vamos a ver de que lentamente la actividad productiva está comenzando a funcionar. Lo que está demorando mucho más en llegar es la demanda. O sea, el shock de oferta, o sea, la caída muy drástica de la oferta, está comenzando a solucionarse. Lo que viene muy por detrás es justamente la demanda de la población argentina o de los consumidores argentinos, que todavía, si bien hay alguna recuperación, hay algún movimiento, estamos muy lejos todavía de valores previos a este aislamiento preventivo. Este indicador, que es nacional, que les mostré acá, les puedo mostrar también los valores para las provincias del NEA. Fíjense, en naftas una caída, esto es mayo del 2020 contra mayo del 2019, del año pasado. Fíjense que la caída de naftas es mucho mayor a la caída de gasoil. En el caso del total país, una caída del 70%, mientras que en el caso de gasoil, la caída es solamente del 30%. Y lo mismo pasa, si lo vemos en cada una de las provincias, veamos Misiones, una caída en consumo de naftas del 50%, mientras que la caída del consumo de gasoil es solamente del 37%. Producto justamente de esto que les decía, de que al comenzarse a habilitarse nuevas actividades, estamos comenzando a funcionar, o la estructura o el aparato productivo del país y de nuestra provincia está comenzando a funcionar. Lo que no está llegando todavía es la demanda. Demanda que todavía tiene restricciones muy fuertes, por ejemplo, que no podemos movilizarnos, no podemos acudir a distintos lugares, o no podemos hacer solamente en forma individual, no podemos ir en familia, en grupos y demás, y esto resiente sin ningún lugar a duda la decisión de compra en muchos sectores. Más allá de esto, también tenemos que mencionar el miedo que muchos argentinos todavía tienen al coronavirus, y esto seguramente impide que se movilicen a comprarse ropa, zapatos o cualquier otro producto que ustedes quieran considerar. ¿Qué es lo que significa todo esto para el sector público, que vimos que también va a ser afectado, que también está afectado como consecuencia de esa caída en ventas? Fíjense, acá tienen la evolución de los recursos tributarios nacionales enviados a todo el país, pero bueno, acá tienen para las provincias del NEA, prácticamente son los mismos valores, o son los mismos porcentajes, porque es por boteo automático, así que no hay diferencia. Fíjense, esta es una variación nominal con respecto a igual periodo del año pasado. De esa forma vemos que enero de este año, en las provincias del NEA, la cantidad de recursos que habían recibido de Nación había aumentado un 40%, más o menos en línea con la inflación. Recordemos que la inflación está en el 45 50%, estamos más o menos cerca o acercándonos a esa inflación. En febrero aumentó un 45%. En marzo, donde solamente tuvimos una semana de cuarentena o de aislamiento preventivo, tenemos ya un incremento de solamente el 31%, abril 20%, y mayo tuvimos un incremento de solamente el 7% nominal. Si tenemos en cuenta todo este periodo, enero a mayo, para hacer algún tipo de proyección para el resto del año, donde tenemos algunos meses que tuvimos movimiento normal, algunos con alguna afectación parcial de la cuarentena y otros con una cuarentena mucho más estricta, tenemos esa línea marrón que nos marca una evolución nominal del 26% en este periodo enero-mayo contra igual periodo del año pasado. Ahora, les aclaré ya varias veces que estos son valores nominales. ¿Qué es lo que está pasando con esta variación si le aplicamos la inflación y vemos la evolución o la variación anual real de cada uno de estos rubros? En ese caso, vamos a ver de que la caída muy fuerte, fíjense, en enero de este año fue del 11%, febrero
5%, marzo 13%, abril 20% y mayo 28% de caída real de recursos tributarios nacionales enviados a nuestras provincias. Eso nos da una caída total para este periodo de enero a mayo del 16-17%, esa es la línea marrón, el valor de la línea marrón que tienen ahí, y esto es sin duda la mayor preocupación que tienen los gobiernos, tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales, porque recordemos que estos recursos explican aproximadamente el 75% de los recursos que administra el gobierno provincial. Y lo mismo sucede, o incluso de forma mucho más drástica en algunos casos, en los municipios, ya que esto después se coparticipa también, parte de esto se coparticipa a los municipios. Así que esta caída en términos reales de aproximadamente el 16-17% en todos estos meses, o del 28% para el mes de mayo, nos muestra de que la capacidad de compra o el valor, el poder adquisitivo de estos recursos que están llegando a nuestra provincia, y sin duda es una preocupación que no es solamente del gobierno nacional, sino de las provincias y de los municipios, y es por eso que ya desde hace más de un mes que venimos escuchando la necesidad de los distintos gobernadores o los gobernadores que mencionan la necesidad de la asistencia de nación para enfrentar los gastos de las provincias, porque evidentemente los presupuestos que se hayan armado antes de esto difícilmente podrán cumplir con todos los objetivos, porque hay una caída también de la recaudación de los impuestos provinciales y principalmente estos recursos que vienen de nación. A partir de esto nos surge la pregunta, voy a tratar de apurarme un poquito porque suelo hablar mucho y suelo tener problema para cumplir horarios. La pregunta que nos comenzamos a hacer es si es posible adaptarnos a este nuevo escenario, a esta nueva realidad que muchos hablan, donde, por ejemplo, los chicos tienen que estudiar desde sus casas, con sus computadoras, con sus celulares, este modelo de educación invertida o con educación virtual, con asistencia de videos y demás, con el home office que se implementó en muchos sectores. De hecho, desde Fundación Mediterránea estamos trabajando desde el primer día con esto, tuvimos que aprender todas estas técnicas, como seguramente todos ustedes también lo hicieron. La pregunta es si podemos adaptarnos, más allá de mi situación particular o de nuestra situación particular de este grupo que está presenciando, si las provincias podemos adaptarnos a este cambio. Y acá nos pareció interesante mostrar estos datos, que son del Ente Nacional de Telecomunicaciones, que nos muestra la cantidad de accesos a Internet fijo cada 100 hogares según provincia. Fíjense en la izquierda, en el gráfico de la izquierda, donde Misiones tiene aproximadamente 40 conexiones fijas cada 100 hogares, Corrientes y Chaco valores muy similares, 39, 36, y Formosa un poquito más atrás con 30 conexiones cada 100 hogares. Si lo comparamos con las provincias o las jurisdicciones líderes, que son Capital Federal y Tierra del Fuego, donde hay más de 100 o en el caso de Tierra del Fuego, 80 conexiones fijas cada 100 hogares, vamos a ver que ya en nuestras provincias, ahora te estoy abandonando porque vengo por acá. Tenemos algún tipo de dificultad justamente para hacer. Bueno, apagar los micrófonos a la otra gente que no se escucha. Está bien. No, gracias. Si vamos a ver estos mismos datos, que lo podemos hacer, desde IERAL los calculamos justamente en base a algunos datos que conseguimos también del ENACOM, por departamento, nos vamos a encontrar con que esa asimetría que hay a nivel nacional también se replica en nuestra provincia, con el departamento capital, o sea, donde está la ciudad de Posadas, con 74 conexiones por cada 100 hogares, un valor similar a San Luis, si lo comparamos con otra provincia, o sea, estamos muy bien posicionados dentro del departamento capital o la ciudad de Posadas. Leandro Enalem, que sigue en este ranking con un valor muy similar al promedio de la provincia de Misiones, lo mismo que San Martín,
o sea, la localidad de Alem y Puerto Rico, con valores aproximadamente 40 conexiones cada 100 hogares, y en el otro extremo vamos a tener otros departamentos muy retrasados, o con problemas mucho más graves en este sentido, como pueden ser Belgrano, Guaraní, Cainguás y San Javier, donde tenemos menos de 5 conexiones cada 100 hogares. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que estas son conexiones fijas. Ustedes dirán, bueno, está bien, pueden conectarse a través de los celulares. Sí, pero muchos estudiantes tienen que hacer sus trabajos prácticos a través de Excel, de Word, o algún tipo de otro tipo de software que no están pensados para el celular. También si pensamos en un comercio que quiere hacer venta online, la mayor parte de los sitios están pensados para computadoras, para el formato de computadoras o tablets, no para celulares. Y sin duda este es un problema que van a tener o que están enfrentando, sobre todo en estos departamentos más, donde hay una situación más dramática en esta cuestión. De hecho, y esto también me parece interesante, si consideramos el uso de la tecnología en cada una de nuestras regiones, bueno, acá les traigo la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones, como esto lo mide el INDEC a través de la encuesta permanente de hogares, solamente tenemos datos de la ciudad de Posadas, pero seguramente es aplicable para toda la provincia. Fíjense que hay un 64% de hogares con computadora, o sea, hay muchos hogares con computadora. Pero las personas que usan computadora, o sea, dentro de un hogar puede haber una computadora, pero solamente 1/3 de las personas usan esta. Tal vez porque tenga que compartirla entre varios, tal vez porque esté desactualizada, tal vez porque no tenga la última tecnología, tal vez porque tenga algún tipo de problema, o no sepan utilizarla. Pero por otro lado, nos encontramos que aunque casi el 80% de las personas usan Internet, ¿y cómo lo usan? Lo usan a través del celular. Fíjense, personas que usan el teléfono celular son 82%, que son prácticamente el mismo valor que personas que usan Internet. Esto es interesante porque si tenemos que pensar desde una empresa en una plataforma para comunicarnos con nuestros clientes, no solamente desde el ámbito educativo, sino, supongamos, para ventas online, tenemos que pensar en plataformas o aplicaciones compatibles con los celulares, porque son mucho más amigables que las computadoras. De la misma forma, si pensamos en metodologías o formas de trabajo desde la casa a distancia, tendremos que pensar también en plataformas que sean amigables con el equipo que vamos a utilizar, con un celular, porque realmente hay pocas personas que utilizan computadores. Esto creo que es interesante no solamente para la actualidad, incluso también para políticas públicas, porque si vamos a avanzar, como se anunció justamente en las últimas semanas, en la economía del conocimiento, y vamos a tratar de fortalecer el emprendedurismo a través justamente de redes, de todo lo que es online y a través de la comunicación virtual. Sin duda, acá tenemos mucho para hacer y mucho para desarrollar, y esto creo que es uno de los atajos para evitar invertir en algo que no va a tener tanto uso. Me refiero a no invertir tanto en plataformas o páginas web que sean utilizadas dentro de las computadoras, sino principalmente a través de los celulares. Dentro de esto, a partir de todo lo que mencioné, quería también hacer una reflexión acerca de algunas cosas que vemos a futuro y cómo esto puede incidir también en la provincia de Misiones. Acá les traje también algo que mostró el día de ayer el ministro Culfas, que habla de los 10 consensos, que son 10 prioridades para el gobierno nacional, o 10 ítems, frases que está de acuerdo el gobierno nacional, y creo que nos dan una pista acerca de las prioridades que tiene el gobierno para las políticas públicas productivas para todo el país y para nuestra región en particular. En primer lugar, la importancia de la exportación. O sea, seguramente va a haber apoyos a la exportación por la necesidad de que ingresen dólares a la economía argentina. Según también el segundo punto, habla de que todos los sectores productivos son importantes, o sea, políticas más transversales, no solamente dirigidas a algunos sectores, sino más transversales y que traten de
beneficiar a la mayor cantidad de sectores posibles, con políticas productivas activas, bueno, esto ya lo suponíamos, tratando de equilibrar el mercado interno con el mercado externo. O sea, de vuelta la idea de volver a potenciar el mercado interno, seguramente va a haber estímulo a esto, entiendo, según justamente los antecedentes y cuál fue la mecánica de trabajar de los funcionarios que actualmente están en el gobierno nacional, en las otras gestiones que han estado como funcionarios, seguramente veremos distintos tipos de financiamiento o de políticas públicas de créditos blandos a algún tipo de consumo. Dimensión ambiental, también en la cuestión ambiental como una de las cuestiones a tener en cuenta, que seguramente no solamente por una cuestión local, sino a nivel mundial hay una tendencia que va a ir consolidándose en esto, con lo cual seguramente también van a tener mayores beneficios aquellos que se puedan dedicar o que puedan hacer pie de punta en este sector. Macroeconomía estable, mejora de productividad, lo cual habla sin duda de capacitación e inversión en maquinaria o bienes de capital. De vuelta, seguramente muy parecido a lo que estábamos mencionando antes. Cuestión de género como algo a incluir en todas las políticas públicas. Esto ya lo veíamos viendo en los últimos años y seguramente se va a acelerar. La apertura comercial no como un fin en sí misma, sino estudiando cada uno de los acuerdos comerciales. En este sentido, creo que es interesante la renuncia de nuestro país a participar dentro del Mercosur en las negociaciones con Corea del Sur, con Canadá y con otros países que se estaban iniciando, justamente con un estudio mucho más en cada caso en el cual se analicen el potencial de ese mercado de destino para ver si abrimos o no la economía argentina con algún acuerdo en particular. Eso seguramente lo veremos bastante seguido. Y finalmente, políticas de desarrollo regional. En políticas de desarrollo regional se mencionaron dos cosas que creo que son interesantes. Una, la vuelta del artículo 814, que habla justamente de aportes patronales diferenciados según las distintas regiones del país. Si bien no se dieron detalles de esto, pero seguramente las próximas semanas vamos a tener. Creo que esto es una buena noticia, ya que se había eliminado en los últimos años, justamente con el acuerdo fiscal y demás, se había eliminado esto, y esto representaba de alguna forma una pérdida para las provincias del norte. Recordemos que esto implicaba que a medida que nos alejábamos de la ciudad de Buenos Aires, teníamos algunos mayores beneficios justamente por reducción de aportes patronales. Así que seguramente tendremos noticias o detalles de esta medida que se anunció, que se mencionó ayer, en las próximas semanas. Y en segundo lugar, otra cuestión que también me parece interesante, que se habló de desarrollo regional, es apoyo a través de distintas líneas de financiamiento al crédito para parques industriales y parques tecnológicos y a las empresas radicadas en esto. O sea, con lo cual seguramente veremos en este año un nuevo renacer de esos parques industriales y tratar con políticas públicas que traten de fortalecerlos y difundirlos aún más. Así que esto con respecto a esos consensos que mencionaron. En cuanto a los sectores productivos prioritarios, según el gobierno nacional, recursos naturales y sus cadenas, agroindustria, hidrocarburos y minerías, claramente relacionado con esto que mencionaba recién, de la necesidad de exportar y generar dólares que ingresen a nuestra economía. Así que seguramente habrá alguna cuestión, entiendo, más que nada, sobre todo para hidrocarburos y minería, y algo de industria del agro, o sea, no tanto materias primas, sino agregado de valor. La importancia justamente de toda la economía circular, economía ambiental y todos los sectores productivos relacionados a la economía verde, energías renovables, electromovilidad, distintos tipos de productos de bajo impacto ambiental, y seguramente también podremos incluir acá todo lo que sea turismo relacionado
algún tipo de cuidado del medio ambiente, dentro de lo cual la provincia de Misiones seguramente podrá aprovechar algún tipo de beneficio, porque tenemos mucho para ofrecer, creo, en este sentido. Economía del conocimiento, industria 4.0, esto ya lo mencionamos. Tendremos la ciudad de Posadas, tiene potencial para trabajar en esto. Algunas otras localidades de nuestra provincia tienen mucho que hacer, sobre todo en infraestructura, para poder aprovechar las oportunidades en este sentido. Industrias de la salud, biofarma y cannabis medicinal. Bueno, la parte de biofarma y maquinaria médica, creo que en las últimas semanas o en los últimos 2 meses quedó absolutamente claro la prioridad que va a tener prácticamente para todos los gobiernos a nivel mundial, así que eso creo que lo entendemos. Y cannabis medicinal, bueno, algo que ella tuvo una experiencia muy positiva, Uruguay, y seguramente se aprovechará también esa experiencia y seguirán esos caminos nuestro país. Y sistemas de banca al desarrollo, o sea, sistemas financieros bancarios que apoyen claramente al sector productivo local y en distintas regiones, así que seguramente veremos más mecanismos de actuar no solamente desde el Banco Nación, sino también a través de los bancos regionales o los bancos públicos locales que pueda tener cada uno de los gobiernos provinciales. A partir de esto también podemos, volviendo a la presentación original, podemos ver algunas tendencias en la economía mundial que podremos aprovechar o no, o que tendremos que aprovechar desde nuestra economía regional. En primer lugar, la idea de vulnerabilidad de las redes internacionales de producción. Como les mencionaba al principio de la presentación, esta crisis generó un shock de oferta, haciendo de que la forma de organización productiva a nivel mundial, donde se producen todas, pongamos, las cajas de cambio para automóviles en una región del mundo, o la mayor parte de estas se producen ahí, o los sistemas eléctricos, o algún chip para alguna computadora, o algún componente industrial importante, clave, se produzca solamente en algún lugar en el mundo, por más que esté muy alejado, seguramente se verá resentida esta forma de producir y seguramente se diversificará, lo que implica de que justamente muchos de estos productos o muchas de estas partes industriales se van a producir en varios lugares del mundo. Obviamente esto genera algunos desafíos. En primer lugar, el nuevos flujos de comercio. Tendremos que aprovechar y buscar acuerdos comerciales justamente con esos lugares donde se produzcan estas partes. Pero también esto implica mayores costos de esos insumos, porque recordemos que gran parte de la producción industrial mundial estaba localizada, de algunos componentes, sobre todo eléctricos o electrónicos, estaba localizada en China por los bajos costos de producción, por el bajo costo de la mano de obra. Ahora justamente veremos resentido esta tendencia, y seguramente estaremos dispuestos a pagar precios mayores por esos insumos, y esto implicará seguramente mayores precios finales de nuestros productos ensamblados o que vendamos en nuestras empresas. Otra tendencia mundial es la adecuación del funcionamiento interno de las empresas al distanciamiento. Y esto implica cambios en los procesos productivos, automatización y digitalización y home office. Esto significa de que desde un restaurante que va a tener que establecer el protocolo, todos ustedes o la mayor parte de ustedes ya tienen protocolos establecidos para poder funcionar, que implican desde tomarle la temperatura a los empleados, la higiene, distintos cuidados sanitarios, etcétera, etcétera, que pueden llegar a ver. Obviamente, estos cambios en procesos productivos en muchos casos generan también mayores costos, desde solamente la cuestión muy básica de comprar un nuevo insumo, que puede llegar a ser el alcohol en gel, o el alcohol con agua para poder higienizar cada una de las superficies, hasta también menor capacidad de producción, donde, por ejemplo, hoy justamente fue noticia de que los restaurantes y bares dentro de poco en la provincia de Misiones van a comenzar a funcionar.
pero en un 50% de su capacidad de recibir a personas. Esto significa de que van a tener la mitad de comensales y por lo tanto menor capacidad de producción. O sea, mayores costos, pero a su vez menor capacidad de producción. Y esto que es válido para un restaurante, también es válido para una fábrica, que seguramente por estas medidas de distanciamiento tendrá que ordenar, supongamos, distintos turnos de producción, distintos turnos de trabajo, con los mayores costos que esto implica, y a su vez también en muchos casos tendrá que pensar en expandir la superficie o el tamaño de las plantas de producción justamente para mantener ese distanciamiento entre los distintos trabajadores. A su vez, mucho de esto, sobre todo en lo que se refiere a automatización, digitalización y home office, implica la necesidad de capacitarnos. Y el que no se quiera capacitar o no se pueda capacitar, seguramente correrá mayor o mucho mayor riesgo de ser desempleado. Y a su vez todo esto implica también una necesidad de mayor inversión, tanto privada de cada una de las empresas, pero también pública, en redes, tecnología y distinta infraestructura básica para la producción. Y es por eso que incluso ya la semana pasada empezamos a comenzar a oír de que desde el Gobierno Nacional comenzarán a diseñar estos planes de regalar netbooks, notebooks y demás para el sector educativo. Bueno, algo seguramente se tendrá que pensar para el sector productivo, para que puedan sumarse a esta ola nueva de economía 4.0, economía digital, pero que sin duda necesita de todas estas herramientas y de capacitarnos para poder aprovechar estas oportunidades. Finalmente, la debilitación, o la última tendencia, la debilitación del multilateralismo. Estos acuerdos que antes eran multilaterales, la Organización Mundial del Comercio como gran instituto, organismo nucleador que nucleaba todos los acuerdos parciales de comercio, seguramente se va a ver debilitada. Distintos organismos internacionales se van a ver debilitados, esto ya lo comenzamos a ver, y empezarán a tener mucho mayor protagonismo organismos regionales especializados o organismos regionales de comercio, o acuerdos bilaterales de comercio entre países. Con lo cual seguramente tendremos también algunos desafíos muy importantes para el Mercosur, ya lo empezamos a ver con las tensiones entre Argentina y los otros socios del Mercosur, pero también tenemos la enorme oportunidad de pensar en producir para Latinoamérica, ya que si no vamos a traer todas las partes industriales, todos los insumos de China o del sudeste asiático, seguramente alguien las va a tener que producir, y en este sentido, sin duda creo que la Argentina, nuestro país en general, y ahí nuestra provincia tendrá que buscar las oportunidades que existan, tendremos la oportunidad de producir productos industrializados para Latinoamérica, que es nuestro mercado mucho más cercano, culturalmente mucho más conocido por nosotros, y seguramente podremos hacerlo. Un ejemplo de esto puede ser solamente aquellos que ya pudieron aprovechar la oportunidad, las 3 empresas que están localizadas en Córdoba que producen respiradores artificiales, ya tienen pedidos desde enero, tienen pedidos para triplicar, cuadruplicar su producción y vender a Latinoamérica, y ya incluso con esos pedidos han dejado de exportar solamente para abastecer a nuestro país. Seguramente una vez que pase la emergencia, este tipo de empresas podrán aumentar la producción, diversificar los productos que producen y destinarlo a otros países mucho más cercanos y no solamente el nuestro. A partir de esto, ¿qué es lo que va a suceder? Y quiero terminar con una imagen positiva o una idea optimista. Les pinté de que claramente les conté de que para los distintos organismos internacionales, esta crisis va a ser la más importante para nuestra región desde por lo menos 1930, desde el crack del 29. ¿Qué es lo que podemos ver que va a suceder a pesar de todo esto? Y para pensar cómo va a ser la nueva normalidad y qué va a suceder el día después, podemos observar qué es lo que pasa en otros países que ya están saliendo de esta crisis del coronavirus.
Un ejemplo de esto, creo que el más interesante, es el caso de Disney Shanghai, que a mediados del mes pasado, el 14 de mayo, el 11 de mayo abrió nuevamente sus puertas, y la semana antes de eso abrió las ventas de los tickets online. Todos los tickets para toda la semana de inauguración fueron vendidos en solamente 3 minutos. O sea, hay una caída muy fuerte de la demanda, pero esa demanda está. Y el día de que podamos volver a consumir, podamos volver a las calles, seguramente se va a encontrar con la oferta disponible que ya está comenzando a ver. O sea, después de esto hay recuperación económica, y los datos de China claramente nos muestran. Como también nos muestran que han comenzado una enorme cantidad de actividades, la educación en el sudeste asiático, con nuevas normas, con una nueva normalidad, como ya nos estamos acostumbrando a decir, pero que implica que incluso también los sectores más afectados, como bares y restaurantes, han comenzado a volver también en España, a Italia, incluso las playas en la Unión Europea comienzan a estar llenas de gente. Obviamente con mayor distancia, con algunos cuidados, alguna gente con barbijo y demás, vamos a acostumbrarnos a estas imágenes. Lo que quiero dejar como idea final es, sin duda va a ser un año complicado, pero claramente después de esto vuelve la demanda, volvemos a crecer y tenemos que esperar y prepararnos para esa nueva normalidad y para cuando llegue esa demanda. Hasta acá, bueno, muchas gracias por el tiempo y quedo para preguntas si es que hay alguna. Bueno, Gerardo, en primer lugar, muchas gracias. Esto es algo organizado por la Confederación Económica de Misiones. Agradecido a todos y todas los que estuvieron presentes, más de 50 personas, casi un récord porque hasta el momento, después de 1 hora y pico, hay 46, así que los que quieran hacer consultas, liberen los micrófonos y háganselas directamente a Gerardo. Adelante. Los que quieran hacer preguntas tienen que liberar ustedes los micrófonos. Dale, Fede. Gerardo, Sí. ¿cómo estás? Muy buena la presentación. Te consulto, ¿cuánto influye dentro de los números de Argentina la situación que hoy está en Larva y provincia de Buenos Aires? Y bueno, y como Chaco también, que vuelve hoy a la fase 1, ¿se puede tener una relación? Porque si no hay consumo en Buenos Aires, pone todo el sector, tanto yerbatero, bueno, como maderero, cae muchísimo la actividad, por más que se pueda trabajar, ¿no? Sí, claramente concentran la mayor parte de la actividad. Recordemos que no solamente en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, provincia de Buenos Aires, sino también teníamos focos importantes de esta enfermedad en Córdoba y también algo en Santa Fe, con lo cual las principales provincias, los principales mercados que tiene nuestro país, los mercados internos de nuestro país, estaban afectados. De hecho, del NEA, Chaco siempre fue la provincia con mayor mercado interno, con lo cual, sin duda, gran parte de la actividad, y eso lo muestran justamente los valores que mostraba de congestión de tránsito y de cantidad de personas en el total país, van a ver de que están muy influenciados o muy tirados abajo esos números por lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires y área metropolitana, claramente. En el caso de, si recuerdan, solamente congestión de tránsito, estamos hablando de una caída del 70% con respecto a la situación previa a la crisis, y en el caso de la cantidad de personas que se mueven a pie, estamos hablando de una caída total del país del 40 y algo %, mientras que acá estábamos alrededor del 30%. O sea, nosotros tenemos números un poquito mejores, por dos razones. En primer lugar, por el hecho de que gran parte de la estructura productiva de la provincia de Misiones es agroindustrial. Entonces, muchos
sectores productivos desde el día 1 estaban posibilitados a producir. Un caso de eso es, más allá de que después hay muchas anécdotas, muchas trabas informales a la producción, pero un caso concreto puede ser el de la yerba mate, que sin duda es uno de los principales sectores productivos de nuestra provincia y que está autorizado a producir desde un primer momento. De vuelta, repito, con una enorme cantidad de anécdotas de problemas. Tengo anécdotas incluso en otros lugares del país, charlando con otros empresarios, donde mencionaban de que llevaban alimentos, ya sean lácteos, carnes y demás, y se encontraban con la entrada de un pueblo totalmente bloqueada por caños, por terraplenes, por distintas cosas, y esto, si bien no está, ellos tenían toda la posibilidad de trabajar, lo mismo hasta este miedo que se generó hizo de que muchos, incluso intendentes, tomen decisiones que claramente iban mucho más allá de lo que indicaban las normativas nacionales, ¿no es cierto? Entonces, sí, claramente son los principales mercados consumidores. Entiendo que sobre todo va a ser el impacto es mucho mayor en el sector de la madera que en el sector de yerba, té y otros agroalimentos que produce la provincia de Misiones, porque el sector de la madera tiene como principal consumidor a nivel nacional la industria de la construcción. Entonces, con los encofrados, con la de madera estructural y demás, entonces seguramente son los más afectados por esta situación tan atípica. Por eso es que considero, y desde hace ya varias semanas venimos trabajando en eso, que la prioridad tiene que ser volver a trabajar, con todos los cuidados que sea, con capacidad productiva limitada, con todos los peros que quieran ponerle, pero volvamos a trabajar y volvamos a poder estar en funcionamiento, porque de esa manera por lo menos tenemos algún ingreso. Algún ingreso será mucho mejor a tener ingreso o facturación igual a cero. Otra consulta, ya que estamos. La postura que toma el gobierno nacional hoy, bloqueando la posibilidad de girar divisas al exterior y modificando la estructura de lo que había sacado anteriormente, está haciendo que muchas empresas o muchos distribuidores o aumenten los precios a un tipo de cambio paralelo o directamente no entreguen mercadería. ¿Se tiene analizado cuál va a ser cuánto tiempo van a poder aguantar o ir cerrando el tipo de cambio para adelante? Porque eso va a inflación directa. O sea... Muy buena pregunta. No lo tenemos. No podemos estimar el tiempo que pueden llegar a aguantar, porque en realidad ahí empezamos a... Recuerden de que en el último gobierno de Cristina Kirchner justamente se comenzaron con algunas restricciones al tipo de cambio en el 2011, y a partir de ahí comenzaron a crecer justamente estas. Hasta prácticamente después prohibir o autorizar caso por caso las compras de divisas. Entiendo de que algunas situaciones tienen que ser revistas, por ejemplo, en el caso esto de que no se puedan girar utilidades o no se pueda hacer giros de divisas al exterior, implica de que muchas empresas que son exportadoras, grandes exportadores de nuestro país y que tienen créditos en el exterior, no puedan girar dinero para pagar esos créditos, lo cual les afecta directamente a su capacidad de producción futura, ¿no es cierto? Y entonces, sin duda, creo que hay una cantidad de cosas que tienen, una cantidad de excepciones que pueden llegar a verse, pero dentro del marco de que tiene el gobierno nacional, no lo sabría decir. El discurso oficial indica de que hasta que no haya acuerdo con los acreedores, no van a comenzar a liberarse el tipo de cambio. Ese es el discurso oficial. ¿Qué es lo que va a suceder? Ya no te podría decir, porque ahí ya trasciende, como es mi conocimiento, por lo menos, cuál es la opinión del gobierno, sobre todo porque tengamos en cuenta de que el gobierno nacional está jugando, o está utilizando, no quiero utilizar la palabra jugar, sino que está usando una estrategia de negociación con los acreedores en la cual no informa cuál va a ser su plan económico para los próximos 3 años. Entonces, si no conocemos ese plan económico, difícilmente sepamos cuáles van a ser los
pasos a seguir en control cambiario. Entiendo que puede haber una cantidad de excepciones, como te digo, en algunos casos donde claramente se ven necesidades y impactos directos negativos de esta medida, pero por lo demás, hasta que no se publique cuál va a ser ese plan económico para los próximos 3 años, es difícil ver. Dale, gracias. Muy bueno. Guillermo Facinello. Gerardo, una consulta. ¿Cómo es más que va a hacer la Argentina para salir de esta crisis económica y el endeudamiento que tenemos? ¿Qué va a hacer? Emitir. Sí, pero si sigue emitiendo, ¿va directo a inflación también? Técnicamente no. Técnicamente, mientras actualmente no está pasando eso. De hecho, si ven los datos de inflación del último mes, los últimos datos publicados en realidad son de abril, la inflación de mayo todavía no se fue publicada, nos muestra una inflación mensual del 1,5%, muy influenciada por precios controlados. Acá estamos hablando de precio de energía, precio de servicios públicos en general, precios cuidados en muchos productos, y en el caso de aquellos productos que no han sido controlados o que no han sido regulados por el gobierno nacional, estamos hablando de una inflación mensual del orden del 4%. ¿Qué significa esto? La emisión hasta el momento no ha generado inflación. ¿Por qué? Porque no circula el dinero, porque no podemos circular nosotros, porque no podemos movernos. Entonces, al no poder movernos, ese dinero no se está moviendo, no está circulando, y por lo tanto no está generando inflación. La pregunta, sin duda, apunta, lo que creo que a eso te referís, apunta es el día de mañana, cuando termine el aislamiento, esta cuarentena preventiva, que va a comenzar justamente a moverse ese dinero y que va a empezar a circular. ¿Va a generar inflación? Ahí, si no, el gobierno no hace nada, claramente sí genera inflación. ¿Qué es lo que puede hacer el gobierno para que no lo accionario? ¿Por qué? Porque les mencionaba de que la inflación oficial fue del 1,5 y los precios casi el 4. O sea, ahí tenemos aproximadamente 2,5 puntos de diferencia. 2,5 puntos un mes, supongamos que sea 2 meses, 3 meses, 4 meses. Entonces, el mes que vuelva la demanda, muchos precios van a saltar un 10%, no un 3 o un 4%. Esa inflación acumulada en algún momento se va a sincerar. ¿Qué es lo que tendrá que hacer el gobierno para que no se espiralice esto y no lleguemos a inflaciones de más de un dígito mensual? Seguramente tendrá que controlar el gasto público. Entendemos que hay algunas formas para hacerlo a través de, justamente primero se va a trabajar a través del ELIX, como es lo que ya se viene trabajando. Seguramente se va, como es licuar en algunos casos, o se va a reducir, se podrán reducir algunos salarios públicos, sobre todo aquellos de mayor monto, ese es otro de los sectores, y en algunos casos incluso seguramente pagos con algunos bonos pagaderos a 12 meses, un año, a 2 años o lo que sea. Sin duda, si el gobierno genera instrumentos para absorber esa masa de dinero una vez que termine la cuarentena, la inflación va a ser controlada. Si no lo hace, seguramente va a pegar un salto la inflación mensual, y ahí tendríamos que ver con cuidado que no se espiralice. Guillermo, Ricardo, Carlos, ¿alguna consulta? Silvestre, no sé, ¿alguien más? Solamente para redondear más de lo que acabo de decir, actualmente la emisión no está generando inflación, no se ven los precios hoy. El día que se libere puede generar. ¿El gobierno tiene herramientas para pararla? Sí, claramente tiene. ¿Tiene la voluntad de parar la inflación? No lo sé. Está bien. Guillermo Facinello, Ricardo Saraceni.
Carlos Dieterle. Alejandro, Sí. no sé si me permite. En uno de los incisos, Gerardo, mencionaste la necesidad de equipar, capacitar a nuestra masa salarial, a nuestros empresarios, digamos, ¿qué política o qué acciones se podría generar a través de las cámaras de comercio o la federación para utilizar esta herramienta que hoy es un instrumento espectacular para formar, digamos, en tecnología, más allá de nuestras limitantes que veíamos de conectividad y de uso, digamos, pero para formar a nuestros planteles, digamos, para entrar a esa realidad mejor, digamos, a esa nueva realidad que nos depara el futuro. No sé, Gerardo, ¿qué acciones se podría pensar en conjunto? Me parece que algo que hay que pensarlo y establecer algunas acciones tal vez concretas en adelante. Sí, creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Es todo un mundo en el cual no estamos acostumbrados a trabajar. Desde la capacitación online, que es lo que estamos haciendo, o estos espacios de difusión online, hasta incluso comercio electrónico. Creo que en el caso del comercio electrónico tenemos muchísimo por aprender y muchísimo camino por recorrer. Insisto, y ustedes hacen un relevamiento, hacen pensar, en base a las empresas que ustedes conocen, se fijan quiénes tienen páginas o quiénes tienen disponible algún mecanismo de compras online, ya sea por celular o por computadoras, van a encontrar con muy, pero muy pocas empresas regionales que tienen esto. Y esto me parece interesante pensarlo por el hecho de que muchas empresas, muchos consumidores van a seguir aislándose. Cuando volvamos a la normalidad, seguramente las personas mayores de tal edad, que es la población en riesgo, va a tratar de seguir cuidándose. Entonces, si yo pretendo de que mi página, que me compren online, o mi mecanismo de compras online es simplemente una página de internet, donde está mi número de teléfono, me tienen que llamar y preguntar si ese zapato está disponible en mi número y en el color que yo quiero, difícilmente pueda pensar en hacerlo. Si yo eso lo puedo hacer todo de forma online, seguramente puedo incentivar ventas. Esto pensando en el comercio, pero esto también se aplica en una enorme cantidad de otras cosas. No solamente pensemos en el comercio, sino también en las industrias. Es muy difícil pensar en que volvamos a movilizarnos tan fácilmente como lo hacíamos antes. De hecho, un ejemplo de esto es en mi trabajo, en Fundación Mediterránea, estamos acostumbrados a reunirnos una vez cada 3 o 4 meses entre todos los investigadores de todo el país, en Buenos Aires, en Córdoba, en algún lugar. Bueno, se terminó eso, claramente, y tenemos que pensar nuevos espacios para hacer más fácil ese trabajo y que reemplacen esas formas de trabajar que teníamos antes. De la misma forma, en capacitación tenés muchísimo para trabajar. Tanto en el desafío de la economía 4.0, economía digital, hay una enorme cantidad de cosas que se pueden hacer. Desde instalación de redes, que es algo que pueden llegar a ser cursos cortos o cosas muy, muy pequeñas, pero que claramente hay una necesidad muy fuerte en esto, hasta el comercio online, marketing online y demás, que tenemos mucho por hacer sin ningún lugar a dudas. Así que, bueno, creo que esta herramienta que estamos usando ahora lo vamos a usar por mucho tiempo. ¿Alguien más? Hola Gerardo, hola Alejandro, Alexandra habla acá. ¿Cómo andás? Para completar un poquitito todo esto que estaban hablando de esta última parte, me parece que una de las principales cosas que uno tiene que empezar a pensar
por un lado, cómo llegar al cliente, ¿no? En un futuro, pero otra vez también lo que me pareció interesantísimo, lo que vos dijiste, es cómo preparar las empresas para trabajar en esto, cómo poder empezar a prepararnos para poder trabajar como office, para poder trabajar en equipos, que hoy no lo estamos pensando, pero por ejemplo, hoy como estamos trabajando, todos volvimos porque en nuestro caso al concesionario. Alguien se llegara a infectar, tenemos que cerrar el concesionario por todo el concesionario en cuarentena. Entonces yo creo que hoy no estamos preparados para trabajar en home office nosotros, y muchos proveedores nuestros tampoco, entonces es muy difícil la operatividad diaria por home office en algunos rubros. Pero me parece que ese es un gran desafío, porque estamos supeditados a que no pase nada y podamos seguir trabajando, ¿no es cierto? Eso no... Sí, creo que las prioridades hoy de las empresas son dos. La primera, claramente, prioridad es sobrevivir. Claramente es continuar funcionando, que muchas empresas están en serios problemas. Justamente 2 meses sin facturación a muchas empresas le ha generado problemas enormes. No les voy a contar a ustedes esto, nada nuevo en esto, pero muchas están con serio riesgo de cerrar. De hecho, solamente pasear por el centro de cada una de nuestras localidades, vamos a empezar a ver locales cerrados, justamente porque no pueden enfrentar los costos fijos que tienen. Por eso la prioridad primera, sin ningún lugar a dudas, es seguir existiendo, sobrevivir en esta economía casi de guerra que estamos teniendo, y al mismo tiempo, mientras tratamos de volver a la actividad justamente para generar algún tipo de ingreso, de vuelta insisto en esto, que creo que lo prioritario es comenzar a trabajar con algún tipo de ingreso y después, dentro de ese proceso y con el estrés que esto genera, sin la planificación previa, porque hay muy pocas empresas que llevaron adelante todos estos protocolos o que empezaron a hacer estos cambios el año pasado o hace algunos años, acomodarnos para lo que viene, que seguramente no será exactamente igual a esto, no tendremos los mismos cuidados que tenemos hoy, que tenemos el miedo y demás, pero muchas cosas van a continuar. No todas, pero seguramente muchas cosas van a continuar. Entonces tenemos que pensar en esos procesos que implican una enorme cantidad de cosas. Desde el momento en que el empleado llega a tu empresa, Alessandra, y se sienta en su escritorio, qué es lo que toca, qué es lo que no toca, tiene que usar guantes, no tiene que usar guantes, cómo tiene que saludar al cliente, de qué manera se cuida, y el momento de retirarse, él solo tiene que higienizar su lugar donde estuvo trabajando o no, contratamos una empresa para que lo haga por turnos, todos estos nuevos procesos que parecen muy tontos, pero que nos tendremos que acostumbrar a hacerlos justamente porque el riesgo es está perfectamente claro con lo que dijiste, es que por un caso tengamos que cerrar la empresa. Con el daño de imagen que a su vez genera para nuestra empresa tener que cerrarla y que se haga público un caso de esto, ¿cierto? Totalmente. Así que son dos los desafíos. Uno, volver a trabajar, sin ninguna duda, es la prioridad. Y el segundo es adaptarnos a estas nuevas tecnologías y nuevos procesos en un entorno por demás estresante y por demás complejo. Totalmente. ¿Alguien más? Cosa de, si no hay más consultas o comentarios, llegamos hasta acá y seguimos cada uno en su actividad, como ustedes digan. Estamos hace 1h20. Hola, buenas tardes. Le quería hacer una pregunta como cualquier persona. Lo comerciante hoy en día no podría exigirle al Estado que empiece a haber una medida de tomar test masivos a la gente para que podamos ver a esas personas que estén contagiadas, porque lo sabemos, porque hay gente que son asintomáticas,
y empezar a abrir los comercios normales, porque hoy sabemos que no es lo mismo la venta electrónica por la venta de una persona normal que va caminando en la calle. No tendríamos que exigirle nosotros como ciudadanos a ver una medida de cómo pedir un test masivo. Que se empiece a ver una importancia de eso, yo diría. Desde mi opinión, no soy epidemiólogo, así que no puedo opinar sobre la parte sanitaria, simplemente por la parte económica. El problema que tenés ahí es el presupuesto para eso. Somos 44 millones, 45 millones de habitantes, que en el caso de que te dé negativo el test, vos no significa que no te vayas a contagiar en los próximos 15 días. Entonces, ¿cada cuánto tendríamos que hacer este test? ¿Y cuánto sale en esto? O sea, tiene problemas de implementación y problemas de costos muy grandes. Creo que por lo que leí tiene más que ver con la definición de casos sospechosos y seguimiento de esos casos sospechosos, que sea lo más amplia posible para hacer la mayor cantidad de test, sí, pero de casos que sean considerados o que tengan algún tipo de probabilidad de ser. Es difícil, incluso en el caso de Alemania, un país que ha decidido invertir en la Unión Europea, junto con Francia, 750.000 millones de euros para recuperar la economía de ese país. Los test que realizan en forma masiva son solamente 150.000 test diarios que van haciendo en cada uno, en distintos lugares del país. Entonces, ni siquiera un país con esos recursos ha tomado esa decisión, porque tiene esos problemas de implementación. Si te lo tomás hoy y te da negativo, no significa que mañana no te contagies. Entonces ahí hay un problemita en cuanto a los costos que puede llegar a tener esta medida por la periodicidad de los test. Pero bueno. Y antes que me olvide, pero fue una opinión mía solamente de esto, que no es mi especialidad. Gracias nuevamente a la SEM y a Alejandro por la convocatoria. Y bueno, por lo demás interesante. Bueno, vamos a darle un aplauso virtual a Gerardo. Gracias, Gerardo, por compartir, y a todos y todas los que nos acompañaron en este tiempo, ¿no? Esperemos que cuanto antes nos volvamos a encontrar y seguimos en la lucha. No nos quedan muchas opciones. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias a todos y todas las que nos acompañaron. Gracias, Gerardo. Gracias, Alejandro. Hasta luego. Gracias, Alexandra. Chao, hasta luego. Adiós. Hola. Nos vemos, Carlos.